Advertencia: el siguiente relato podría herir la susceptibilidad de terceros. Se recomienda discreción. Scutalo dio unos pasos hacia atrás, en la oscuridad, y actuó sorprendida, esperando la trampilla que se iba a abrir debajo de ella. Se dejó caer con gran agilidad cuando el suelo desapareció y cayó en una especie de jaula de metal unos pocos metros más abajo. Una nube de polvo cubrió la entrada de la mina sobre ella, y una prensa de metal descendió para llenar la mina y cubrir la entrada. Scutalo sabía que para que el público no se vería como metal, ya que habían decorado el exterior con lo que parecían ser piedras y rocas. Ella hizo una mueca mientras aterrizaba. Las barras en la parte inferior de la jaula hicieron mella en sus cascos. Ella bajó la mirada y frunció el ceño. Solía ver un gran trozo de madera que cubría la parte interior de la jaula de metal, pero no estaba por ningún lado. Había una gran bañera redonda de plástico debajo de la jaula, que Scutalo no recordaba haber visto antes. Por otra parte, se dijo, el tablón de madera habría mantenido fuera de la vista la bañera. Rápidamente tiró de algunos hilos claves en su traje con los dientes, deshaciendo los nudos uno por uno. Como estos nudos mantienen todo el equipo junto, no pasó mucho tiempo antes de que ella pudiera quitárselo de encima. Se veía muy bien, pero era incómodo para moverse. Ella decidió dejar el equipo allí por ahora. Después de todo, ella no podía volver a los vestuarios hasta que el espectáculo hubiera terminado. Se acercó a la puerta de la jaula y trató de empujarla, pero para su sorpresa no se movía. Ella empujó por un tiempo y luego lanzó su hombro contra ella, lo que al instante lamentó, pero aún no se abría. Dándose la vuelta, ella hizo palanca intentando abrir la cerradura, pero el resultado era el mismo, sin éxito. Finalmente terminó dando golpes en la puerta, hasta que, de repente, Shirley surgió de la oscuridad. Shirley simplemente sonrió a la yegua mientras se acercaba a la jaula, sin decir una sola palabra. Scutalo se alegró de ver a su maestra, ya que ella pensó que al menos Shirley sería capaz de sacarla de esa jaula. Pero poco después comenzó a sentirse un tanto incómoda cuando Shirley se quedó ahí inmóvil, sus rasgos todavía ocultos por la oscuridad que reinaba bajo el escenario. La potranca comenzó a suplicar que su maestra la liberara. Al principio pensó de que todo este actuar de parte de Shirley, tan misterioso y un poco incómodo, se trataba de una broma de parte de ella. No obstante, no estaba muy segura de qué hacer con el extraño comportamiento de la profesora. Shirley asintió con entusiasmo y ella dio un paso adelante, y una amplia sonrisa dividió su cara. Algo en los ojos de su maestra conmocionó a Scutalo profundamente. No vio más que el odio y el desprecio en esos grandes y verdes ojos de ella. Shirley cogió una palanca en la pared y tiró de ella hacia abajo ligeramente, y de repente la masa de metal sobre la cabeza de Scutalo comenzó a recorrer su camino hacia ella a un ritmo constante. La potranca de repente se sintió aún más incómoda en su jaula, y ella dejó escapar un pequeño chillido de terror. En ese instante comenzó a ponerse más alterada y le dijo: «Espera, ¿qué está pasando? Por favor, pare. Esto ya no es divertido, señorita Shirley. Quiero salir, déjeme salir». Shirley acercó su rostro a la jaula para mirar a Scutalo, deleitándose en el terror que estaba infligiendo a uno de los pequeños monstruos que la habían atormentado durante tanto tiempo. Shirley finalmente respondió: «Oh, pensé que quería salir de la jaula.
Eso vas a conseguir, mala hierba. Solo mira. La valiente fachada de Scootaloo finalmente se rompió, mientras las lágrimas comenzaron a recorrer su rostro. Ella se rompió y le respondió a Shirley: «No, usted no puede hacer esto. Todos lo sabrán. Van a averiguarlo. Applebloom y Sweetie vendrán por mí». Inmediatamente Shirley interrumpió a la potranca frenética y estalló en risas, diciéndole: «Ja, estúpida, esos amigos tuyos van a ser los siguientes. Y en cuanto a los otros, déjame que yo me preocupe por eso. Tú tienes otros problemas». Inmediatamente Shirley señaló hacia el muro de hierro. Ahora había menos de la mitad de la cantidad original de espacio entre ella y la parte inferior de la jaula. La potranca gritó, levantó sus patas delanteras sobre su cabeza, empujando hacia arriba contra el metal que amenazaba con aplastarla contra el fondo de la jaula. La prensa protestó con algunos ruidos metálicos y se estremeció por un momento, y luego casi llegó a una parada completa. Con la máquina empujando hacia abajo y ella empujando hacia arriba, la presión sobre los cascos que permanecieron en las barras inferiores de la jaula era inmensa. Ella gimió cuando las tiras de metal rectangulares delgadas lentamente comenzaron a agrietar sus cascos, pero ella no se atrevía a moverse por miedo a ser aplastada. La máquina no se paraba y las grietas crecían más y más, haciéndola jadear de dolor. Finalmente, ella dejó escapar un grito cuando sus cascos se rompieron y las barras delgadas consiguieron entrar en su carne, sangrando lentamente, comenzando a gotear en la bañera de abajo. Scootaloo se mordió el labio mientras jadeaba por el inmenso dolor que se apoderó de ella. Suplicó aún más fuerte y con más ganas, diciéndole: «Por favor, pare, por favor, voy a ser buena, se lo juro». Scootaloo se las arregló para decir entre los jadeos y gritos de dolor todo lo que acabo de narrar. Pero Shirley de repente gritó con furia: «8 meses, fueron 8 meses, esa es la cantidad de tiempo que tenías que mostrar un atisbo de inteligencia y no lo hiciste». En un ataque de rabia, Shirley bajó la palanca un poco más y la prensa de metal comenzó a empujar hacia abajo aún más fuerte y aún más rápido. Finalmente Shirley sentenció: «Por el bien de todas las flores del mundo, las malas hierbas como tú deben morir». Scootaloo intentó gritar cuando el metal apretó contra los huesos de las piernas, pero en vez de gritos, todo lo que salió de su boca fue un gorgoteo repugnante, seguido por olas de bilis y vómito como el dolor sobrenatural volvió el estómago al revés. La bilis gotea por el cuerpo de Scootaloo de su boca, que se une a los ríos de sangre que cayeron en la bañera a continuación. La única cosa que la mantenía consciente era la abundante cantidad de adrenalina que su cuerpo estaba bombeando dentro de su sistema, en un intento desesperado para tratar de sobrevivir a la terrible experiencia. Shirley dio unos pasos rápidos hacia atrás cuando el vómito comenzó, para evitar que nada de eso cayera en sus cascos. Eso sería simplemente de mal gusto. La máquina continuó empujando a Scootaloo hacia abajo. Sus piernas temblaban violentamente y ella sabía que sería incapaz de aguantar la presión mucho más tiempo. Las barras del suelo se cebaban con sus huesos desnudos y poco a poco comenzaron a agrietarlos. Scootaloo gritó de terror sin palabras. Su mente estaba llena con la sensación caliente del dolor que emanaba no solo de sus cascos muy mutilados, sino también del resto de su cuerpo. Su garganta estaba áspera de todos los gritos y los vómitos, la sangre que gotea de las comisuras de su boca y sus muslos. De repente, la tensión fue demasiado para sus pequeñas piernas de pony, y los huesos de sus cascos se quebraron. Las tiras de metal se metieron a través de sus piernas, cortando a través de sus muslos suavemente como si fueran mantequilla y haciendo la división de sus huesos sobretensionados más y más anchos. Un nuevo dolor, 100 veces peor que todo lo que había sentido, la envió a un nuevo ataque de vómito. Su cuerpo no pudo soportar la sobrecarga sensorial y ella estaba al borde del desmayo, pero cada nuevo hueso que se rompía
la traía de vuelta el dulce abrazo de la oscuridad. La sangre salpicó en la bañera, donde se agrupó con varios otros fluidos corporales, como si fuera una botella abierta de ketchup, boca abajo, siendo agitado. La habitación se empañó ante sus ojos y estaba muy débil como para seguir gritando. Sus patas delanteras empezaron a darse por vencidas y pronto perdieron su fuerza cuando empezó a desvanecerse. Entonces, de repente, después de lo que parecía un siglo, aunque fue en realidad solo unos momentos, la placa de metal se detuvo. Retrocedió un poco cuando Sherry Lee empujó la palanca hacia arriba. Había una mirada loca de alegría en su rostro, una mirada loca y de alegría a la vez. Scootaloo cayó de espaldas en la parte inferior de la jaula. Las barras de metal todavía estaban atrapadas a medio camino en sus piernas. Manteniéndolas en su lugar, sus piernas debilitadas no podían manejar la tensión mientras caía hacia atrás en una posición físicamente imposible, y con un grito horrendo y torrentes de sangre, Scootaloo simplemente se rompió. Los músculos y los ligamentos se arrancaron de sus huesos, ya que se rompió por el punto débil que se había creado por las barras de metal. Ella pensó que el peor dolor había terminado, pero por segunda vez en unos pocos minutos estaba equivocada. Se había producido un dolor peor de lo que había estado pasando. Y eso no fue todo. Casi vomitó sangre cuando ella bajó la mirada hacia las piernas destrozadas, así como los pequeños tocones sangrientos que sobresalían por encima del piso de la jaula. Su cuerpo se había vuelto pálido debido a la abundante cantidad de sangre que había perdido y seguía perdiendo. Y ella probablemente moriría dentro de los próximos minutos, incluso si un equipo médico totalmente equipado apareciera en la escena en ese mismo momento. Sherry Lee quedó con su pata izquierda en la palanca, jadeando y temblando de emoción pura, completamente incapaz de mantener el éxtasis que sentía por sus sueños retorcidos, finalmente hechos realidad. Luego Sherry Lee le hizo una pregunta a Scootaloo. ¿Tienes algunas últimas palabras, mi pequeña mala hierba? Scootaloo apenas podía oírla a través de las cantidades de dolor que sentía, cuando la muerte empezó a envolverla en su frío abrazo. Su cuerpo había perdido tantos líquidos que ni siquiera podía llorar. Al pensar en lo que le gustaría decir a Rainbow Dash, lamentando que ella nunca llegaría a ser la voladora que Rainbow Dash pensaba que ella podría llegar a ser. En su lugar, todo lo que salió de su boca fue un gorgoteo bajo y otro chorro de sangre. Histéricamente, Sherry Lee gritó: «Supongo que no tienes nada que decir. De todos modos, ¿quién querría oírlo de todos modos?» Dicho eso, tiró de la palanca completamente hacia abajo. La potranca vio la placa de metal volar hacia ella como un ariete, su cuerpo demasiado débil para una reacción más grande que un débil intento de protegerse la cabeza. Con un choque potente, la máquina golpeó la potranca, aplastando todo su cuerpo en las barras de abajo. El choque fue tan fuerte que incluso Sherry Lee cerró los ojos y volvió la cabeza hacia otro lado por un momento y se tapó la cara. Podía sentir cálidas salpicaduras de sangre contra su cara y el cuerpo, y abrió un ojo tentativamente. La prensa de metal ahora llenaba toda la jaula, y Scootaloo no estaba en ninguna parte. Salpicaduras de sangre se podían ver en un amplio radio alrededor de la jaula, y la sangre goteaba por el costado de la bañera para hacer charcos en el suelo. Con las piernas temblando de emoción, Sherry Lee se acercó a la bañera, teniendo cuidado de no entrar en cualquiera de los charcos. Por un momento se quedó mirando hacia abajo en el lago sanguinolento, sorprendida de que hubiera habido tantas cosas en el cuerpo de la pequeña potranca. Varios trozos de carne y hueso flotaban en el mar grotesco, como si fuesen barcos pequeñitos. Sherry Lee la dio la cabeza para mirar a la parte inferior de la jaula, y vio pequeños trozos de Scootaloo que siguen atrapados entre la placa metálica y los barrotes de la jaula. Pero aparte de aquellos, y la enorme mancha escarlata en el metal, la potranca parecía no haber estado nunca en la jaula. Sherry Lee lamió los labios
Se lamió los labios mientras contemplaba la escena una vez más, pero de repente se detuvo cuando el sabor metálico entró en su boca. Ella había olvidado que ella tenía sangre por todos lados también, pero esa sangre sabía sorprendentemente bien. Esto debe ser lo que querían decir cuando hablaban del dulce sabor de la venganza. Shirley reflexionó mientras se lamía los labios y las mejillas. Vio los ojos de Scutalo flotando en el lago de sangre, mirando sin ver al techo. Ella no pudo evitar romper a reír histéricamente mientras fue a asearse. No había visto algo tan divertido en todo el año.